El CEO millonario y las 3 miradas azules. Un año de arrepentimiento en Madrid. ¡Atención! Si alguna vez sentiste el dolor de la traición y la fuerza de la maternidad, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. La historia de Emma en Madrid te conmoverá. El gancho impactante. Un encuentro que lo cambió todo. La nieve caía suavemente sobre el Parque del Retiro de Madrid, pintando los árboles desnudos de blanco y silenciando el bullicio de la ciudad. Emma Ríos, empujando un cochecito triple con 3 pequeñas cabezas rubias asomando por debajo de los gorros, avanzaba por un camino solitario, sintiendo la brisa invernal en su rostro. Hacía 1 año y medio que había escapado de la ciudad, de un apartamento lujoso en el barrio de Salamanca, y de la frase más cruel que jamás había escuchado. Es tu culpa que te hayas quedado embarazada. Pero la vida, con su ironía caprichosa, a menudo tiene sus propios planes. Justo al girar una esquina, el pasado de Emma chocó de frente con su futuro. Liam Cabrera, el magnate inmobiliario más influyente de Madrid, el hombre que le había cerrado la puerta en la cara, estaba de pie junto a un elegante SUV negro, con el cabello oscuro salpicado de nieve y unos ojos azul eléctrico que siempre le habían recordado a un cielo de invierno. Sus ojos se fijaron en el cochecito triple, en las 3 pequeñas caras que lo miraban con una curiosidad infantil, y en el color de sus ojos, sus propios ojos. Su teléfono resbaló de sus manos y cayó silenciosamente sobre la nieve, olvidado. La comprensión lo golpeó como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia adelante. Su expresión se desmoronó por completo. Él había visto a Emma segura, enojada, despectiva, orgullosa, pero nunca la había visto rota. Y ahora, viéndola allí, con las 3 pequeñas vidas que él había rechazado, el mundo de Liam Cabrera se derrumbó a sus pies. Cayó de rodillas en la nieve, sin importarle el frío, los transeúntes o su impecable reputación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Emma», su voz apenas un susurro, se quebró. ¿Son ellas? Emma no se movió. No parpadeó. No permitió que su corazón se ablandara. La vieja herida dentro de ella se agitó dolorosamente, pero mantuvo la espalda recta. «Sí», dijo, su voz baja, firme, ensayada durante noches de insomnio, para un momento que esperaba que nunca llegara. «Son tuyas». La palabra lo golpeó con una fuerza visible. Su aliento se entrecortó, sus hombros se encogieron, y extendió una mano como si necesitara apoyarse en el cochecito, pero se detuvo a centímetros de tocarlo, como si temiera no tener derecho. Su mirada recorrió los rostros de las bebés, deteniéndose en sus rasgos idénticos, en los suaves rizos castaños que asomaban por debajo de los gorros de invierno, en los inconfundibles ojos azules que coincidían con los suyos. «Dios mío», susurró, apenas audible. «¿3? Trilizas», respondió Emma mirándolas. «Tienen 1 año y medio». Liam dejó escapar un suspiro tembloroso, el tipo de suspiro que un hombre hace cuando todo lo que alguna vez creyó se derrumba bajo sus pies. Su mandíbula se tensó, su garganta se agitó y sus ojos se enrojecieron, no por el frío, sino por algo crudo y doloroso. «Nunca me lo dijiste», dijo, con voz ronca. La risa de Emma fue suave, aguda y completamente desprovista de humor. «Liam, me cerraste la puerta en la cara y me dijiste que era mi culpa. No quería saber nada de ellas, ni de mí». Sus hombros se tensaron. La vergüenza cubrió su rostro, profunda y sin filtros.
Sé lo que dije. Recuerdo cada palabra, y las he repetido más veces de las que puedo contar. Emma sintió un destello de ira mezclado con algo más, quizás miedo, quizás una vieja herida que todavía se sentía demasiado fresca. Bien, dijo en voz baja, quizás recordar es lo menos que te mereces. Él asintió, tragando con dificultad. Tienes razón. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero no vacío. Liam se arrodilló lentamente junto al cochecito, bajando hasta quedar a la altura de los ojos de las niñas. Ellas lo miraron con curiosidad, sus pequeñas respiraciones empañándose en el aire frío. Una de ellas, Ellie, extendió una mano enguantada hacia él, y la cara de Liam se arrugó. Se cubrió la boca con una mano como si intentara contener algo que se desataba dentro de él. Son hermosas, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Son extraordinarias. El pecho de Emma dolió por la sinceridad en su tono. No estaba lista para perdonar. No estaba lista para abrir puertas que había sellado con tanto esmero. Pero no podía negar que verlo mirar a sus hijas, realmente mirarlas, hizo que algo cambiara dentro de ella, pequeño y peligroso, y cálido a pesar del frío. Liam se obligó a mirarla de nuevo, con los ojos vidriosos. ¿Puedo saber sus nombres? Ella dudó. El momento se extendió lo suficiente como para que una ráfaga de viento remolineara la nieve entre ellos. Luego, en voz baja, respondió. Claire, Ellie y Hazel. Él repitió los nombres en voz baja, como si los estuviera grabando en su memoria. Otro silencio siguió, pero este era diferente, cargado de algo no dicho, algo que esperaba. Emma. Finalmente susurró. Lo siento mucho. Ella se tensó. El calor subió por detrás de sus ojos. Había soñado con escuchar esas palabras alguna vez. Se las había rogado al universo. Pero ahora se sentían demasiado tarde, demasiado frágiles, demasiado pequeñas en comparación con lo que había soportado. No puedes reescribir el pasado, dijo, y no puedes arreglar todo con una disculpa. Lo sé. Liam asintió lentamente, con dolor en los ojos. Pero quizás pueda intentar ser alguien mejor ahora. Emma no respondió. No confiaba en sí misma para hablar. Su corazón se sentía enredado, entre la ira, el dolor, el miedo y la más mínima chispa de algo que aún no quería nombrar. Las niñas balbucearon, rompiendo la tensión. Hazel aplaudió. Claire intentó salir de la manta. Ellie sonrió a Liam con una dulzura que lo hizo cerrar los ojos por un segundo, como si le doliera físicamente. Finalmente, Emma tiró del asa del cochecito y dio un paso hacia atrás. «Tengo que irme». Liam se puso de pie, observándola con una mirada que contenía tanto desesperación como contención. «¿Te veré de nuevo?» Ella no prometió nada. No le debía nada. «Ya veremos», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se alejó, el cochecito triple rodando por la nieve, llevando a sus hijas, su fuerza, su futuro, mientras detrás de ella permanecía un hombre que acababa de darse cuenta de lo que había perdido y de lo que nunca había dejado de desear. Capítulo 1. La sentencia en Salamanca. El eco de la crueldad. La noche madrileña se extendía bajo la ventana del ático de Liam Cabrera, en el exclusivo barrio de Salamanca. Las luces de la ciudad centelleaban como un mar de diamantes, un telón de fondo para la vida que Emma Ríos había creído compartir con él. Emma, de 28 años, una talentosa diseñadora gráfica freelance, se aferraba a una prueba de embarazo positiva. Sus dedos temblaban tanto que el plástico se arrugaba levemente.
Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, ahogando el suave murmullo de la metrópolis. Había ensayado sus palabras, las había practicado frente al espejo del baño, las había susurrado en el taxi de camino. No esperaba que Liam se arrodillara de alegría o la alzara en brazos como en las películas, pero secretamente había anhelado un atisbo de ternura en sus ojos, alguna señal de que el hombre que amaba aún existía bajo las capas de ambición y orgullo que lo definían como el CEO de Cabrera Desarrollos, una de las empresas inmobiliarias más poderosas de España. En cambio, Liam apenas miró la prueba. Su expresión no cambió. Su mandíbula no se suavizó. Ni siquiera se acercó. Permaneció allí, alto, moreno, de ojos azules penetrantes, impecablemente vestido con un traje de Armani hecho a medida, mirándola como si le hubiera entregado un problema que resolver, en lugar de la vida que habían creado juntos. Luego, con una voz tan carente de emoción que la atravesó directamente, dijo: «Es tu culpa que te hayas quedado embarazada». Por un momento, Emma no reaccionó. Su cerebro se negó a adjuntar significado a las palabras. Había escuchado crueldad antes. Había escuchado juicios y decepciones de personas que apenas conocía, pero nunca de él. Nunca del hombre cuya mano había sostenido, cuya risa había memorizado, cuya sonrisa una vez creyó que guardaba una calidez destinada solo a ella. Parpadeó, esperando que se corrigiera, que dijera que no lo decía en serio, que admitiera que las palabras le habían salido mal. Pero él simplemente se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y sin mirarla ni una vez más, la cerró con un portazo tan fuerte que el sonido resonó en sus huesos. El pasillo exterior estaba frío. Al ver su reflejo temblar en el espejo del ascensor de camino hacia abajo, Emma sintió la primera grieta extenderse por su pecho. Se abrazó con ambos brazos, como si intentara evitar que su corazón se desmoronara allí mismo, entre los suelos de mármol y los acentos dorados. No era solo un rechazo, era un despojo, una ruptura de todo lo que pensó que habían construido. Salió a la noche sintiéndose ingrávida de la peor manera, como si la gravedad la hubiera soltado. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas, no por las lágrimas al principio, sino por la incredulidad. Vagó sin destino, sus pies moviéndose mucho después de que su mente se hubiera congelado. Cuando finalmente llegaron las lágrimas, llegaron en oleadas, calientes, imparables, humillantes, el tipo de sollozos que la dejaban sin aliento y vacía. Pasó los días siguientes atrapada entre las náuseas, el miedo y una pena que no sabía cómo manejar. Su teléfono permaneció en silencio, sin mensajes de él, sin llamadas, sin disculpas. Nada. Era como si la hubiera borrado, como si nunca hubiera existido, como si el niño que crecía dentro de ella no fuera más que una inconveniencia que se negaba a reconocer. Emma intentó comer, pero la comida sabía a cenizas. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar su voz. Intentó decirse a sí misma que no lo necesitaba, pero su mente seguía reproduciendo la calidez de él, abrazándola después de largos días, la comodidad silenciosa de estar a su lado, la ternura de la que estaba segura que era capaz. Una ternura que ya no sabía cómo encontrar. Una semana después, hizo su primera cita con el médico. Casi la canceló 2 veces. Cuando el monitor del ultrasonido cobró vida y el médico señaló el latido del corazón, algo dentro de ella cambió. Inhaló bruscamente. Sus ojos se abrieron ante el pequeño parpadeo que palpitaba con determinación. Era surrealista, hermoso, frágil, aterrador. Lloró de nuevo,
Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de asombro. Lágrimas de una promesa que tomaba forma. Pero el shock no había terminado. En su siguiente cita, el tono del médico cambió, amable, pero sorprendido. Emma, hay 2 latidos. Su aliento se atascó. ¿2? Luego, casi inmediatamente después, espera, escucho un tercero. La habitación dio vueltas. Su pecho se apretó. Miró la pantalla, tratando de comprender lo que veía. 3. 3 vidas. 3 pequeños corazones latiendo. 3 futuros atados al suyo. Esa noche, se sentó sola en su cama con las fotos del ultrasonido extendidas a su alrededor, como piezas frágiles de una nueva realidad. Trazó sus formas con el dedo, susurrándoles suavemente, dejando que su dolor se mezclara con una oleada abrumadora de protección. Sí, va a ser difícil, murmuró. Pero ustedes son mías, y no dejaré que nadie las haga sentir no deseadas. El miedo aún se aferraba a ella, espeso y pesado. Pero debajo de él, algo nuevo comenzó a crecer. Una tranquila fuerza miedo, que no sabía que poseía. Las palabras de Liam resonaron en su cabeza. Es tu culpa que te hayas quedado embarazada. Se llevó la mano al estómago, inhaló y dejó que la verdad se asentara dentro de ella como un voto. Las llevaré, a las 3, incluso si tengo que hacerlo sola. Y con eso, Emma finalmente se permitió alejarse del hombre que le había cerrado la puerta en la cara. Y hacia las 3 pequeñas vidas que pronto se convertirían en su mundo entero. Capítulo 2. El exilio voluntario y la fortaleza silenciosa. Un nuevo comienzo en un pueblo lejano. La nueva vida de Emma comenzó no con una decisión dramática, sino con una mañana tranquila y temblorosa, en la que se despertó con la luz del sol filtrándose por sus cortinas, y se dio cuenta de que no podía quedarse. No en la ciudad, no en el apartamento donde cada esquina susurraba su nombre, no en ningún lugar que le recordara la puerta cerrada y el vacío que él había dejado atrás. Empacó lentamente, doblando la ropa con manos temblorosas, deteniéndose cada pocos minutos, cuando las náuseas la invadían o cuando el miedo le oprimía demasiado el pecho. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba distancia, física y emocional, del mundo que la había rechazado tan fácilmente. Por la tarde, había llamado a sus padres, reservado un billete de autobús y dejado el horizonte de la ciudad encogiéndose detrás de ella como una pesadilla que se desvanecía. El pequeño pueblo de Cangas de Onís, en Asturias, donde vivían sus padres, se sentía como un universo diferente. Calles anchas, noches tranquilas, viejos árboles inclinados sobre las aceras como guardianes. El aire olía a pino y a pan de una panadería familiar en la esquina. La primera noche que pasó en su habitación de la infancia se sintió surrealista, como si hubiera entrado en una versión de sí misma que apenas reconocía. Sus padres fueron amables, cuidadosos de no abrumarla con preguntas, ofreciéndole consuelo en forma de sopa caliente y mantas. Su madre le tocó suavemente la mejilla y dijo: «Estás a salvo aquí». Y Emma rompió a llorar sin previo aviso, porque no se había dado cuenta de lo profundamente que necesitaba esas palabras. El embarazo con 3 hijos se sentía como llevar el peso de un pequeño universo dentro de ella. Su cuerpo cambió rápida y drásticamente. Las náuseas matutinas no se limitaban a las mañanas, la atacaban cuando querían, dejándola pálida y tambaleante. Su vientre creció más rápido de lo que cualquiera esperaba, estirando su piel, tirando de su espalda, hasta que tenía que sentarse cada 20 minutos. Caminaba como si equilibrara un cuenco de agua,
cuidadosa, deliberada, temiendo que incluso respirar demasiado bruscamente perturbara el frágil mundo dentro de ella. A pesar de la incomodidad, se encontró acunando su estómago inconscientemente, susurrando frases relajantes, dejando que sus manos se demoraran en cada nueva curva. Sus padres intentaron ayudar en todo lo que pudieron. Su madre la acompañaba a cada revisión, sujetándole la mano con fuerza cada vez que la expresión del médico cambiaba. Su padre, normalmente estoico, pasaba las tardes montando muebles de bebé, aunque Emma le recordaba que no sabía qué cuna usaría finalmente. No importa, refunfuñaba, apretando tornillos. Necesitarán algo. Su tranquila devoción le brindó más curación que cualquier palabra. A medida que el embarazo avanzaba, la realidad de criar trillizas se hizo imposible de ignorar. Su médico le advirtió sobre complicaciones, parto prematuro, agotamiento, la tensión en su cuerpo. Emma absorbió la información sin pestañear, asintiendo como si se preparara para la batalla. Pero a veces por la noche, cuando la casa estaba en silencio y los bebés revoloteaban dentro de ella como pequeños peces nadando bajo su piel, se sentía abrumada por la magnitud de lo que se avecinaba. Se imaginó las noches sin dormir, la tensión financiera, el miedo a ser suficiente para 3 hijos que dependerían completamente de ella. Se imaginó haciéndolo todo sola, y su pecho se apretó con ansiedad. Aún así, no cogió su teléfono. Se negó a llamar a Liam. Se negó a darle otra oportunidad de herirla. Incluso cuando la soledad se posó pesadamente sobre sus hombros, incluso cuando los bebés pataleaban al unísono y deseaba tener a alguien con quien compartir el momento, permaneció en silencio. Su ausencia dolía, pero su presencia tenía el poder de destruirla de nuevo. Su embarazo se convirtió en el ritmo de sus días. Mañanas tempranas bebiendo té de hierbas y viendo salir el sol. Tardes leyendo libros sobre el cuidado de recién nacidos, hasta que se quedaba dormida por agotamiento. Noches en las que se sentaba en el porche, envuelta en un suéter cálido, las manos apoyadas en su vientre, susurrando historias del futuro que quería construir, uno lleno de risas y seguridad, no de puertas cerradas y frases frías. Se imaginaba a sus hijas con cabello castaño rizado y ojos azules brillantes, corriendo por el patio, riendo, tomadas de la mano como suelen hacer los hermanos. Se imaginaba viéndolas crecer y se preguntaba en quiénes se convertirían. Extraños en el pueblo comenzaron a reconocerla, la mujer embarazada que llevaba 3 vidas a la vez. La gente elogiaba su fuerza, le ofrecía ayuda, le traía guisos, donaba ropa de bebé vieja. Una mujer de la tienda de comestibles le dio un juego de mantas a juego que ella misma había tejido. Emma les agradecía a todos, con tranquila gratitud, sorprendida de encontrar amabilidad en lugares que nunca esperó. Pero a pesar del apoyo, las noches eran lo más difícil. Acostada despierta, sintiendo el movimiento de los bebés, Emma a menudo se encontraba pensando en Liam. No porque lo extrañara, sino porque lamentaba la versión de él en la que una vez había creído. Se preguntaba si alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía de algo, si sabía que iba a ser padre no de un hijo, sino de 3. Ella sospechaba que no. Se negaba a pensar en lo que él merecía saber. A veces, la ira estallaba, caliente y aguda, al recordar sus palabras. A veces, la tristeza suavizaba su determinación, dejándola cuestionando todo. Pero cada vez que miraba las fotos del ultrasonido alineadas en su mesita de noche, su corazón se calmaba.
Estos 3 pequeños corazones latiendo eran su propósito ahora. Eran su comienzo, su batalla, su futuro. Para cuando entró en su 3er trimestre, su vientre era redondo, pesado y magnífico, estirándose contra sus vestidos como si llevara la luna. Su médico le advirtió que podría necesitar dar a luz antes de tiempo. Sus padres se prepararon para la posibilidad con una urgencia silenciosa. La propia Emma intentó mantener la calma, respirando profundamente cada vez que el miedo amenazaba con abrumarla. En momentos de tranquilidad, colocaba sus manos sobre la curva de su vientre y susurraba: «Estoy aquí. No te fallaré». No sabía entonces cuánta fuerza necesitaría aún, cuántas lágrimas derramaría, o cuán dramáticamente su mundo volvería a cambiar. Todo lo que sabía era que había elegido a sus hijos mucho antes de que dieran sus primeros alientos. Y esa elección, firme, dolorosa, implacable, ya la estaba convirtiendo en alguien más fuerte de lo que jamás creyó que podría ser. Capítulo 3. El nacimiento y la fuerza inquebrantable. 3 milagros en Cangas de Onís. El trabajo de parto de Emma comenzó una tarde lluviosa, el tipo de tarde en la que el cielo se sentía pesado y cercano, como si las propias nubes presintieran lo que se avecinaba. Había estado sintiendo contracciones intermitentes durante días, pero esta vez se agudizaron, apretando su vientre con un ritmo que no dejaba dudas. Su madre corrió a su lado en el momento en que escuchó el fuerte aliento de Emma, mientras su padre corría hacia el coche incluso antes de que alguien dijera «hospital». El mundo se sentía borroso mientras conducían por carreteras sinuosas. Las gotas de lluvia se deslizaban por el parabrisas como lágrimas apresuradas. Emma intentó estabilizar su respiración, apretando la mano de su madre, mientras otra ola de dolor la invadía, pero no podía dejar de pensar. 3 bebés, 3 vidas, 3 corazones vulnerables que dependían completamente de su fuerza. En el hospital de Cangas de Onís, todo se movió demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Las enfermeras la guiaron a una sala de partos. Los médicos murmuraron sobre el parto prematuro y el monitoreo fetal. Las máquinas parpadeaban con luces desconocidas. Emma se sentía abrumada, pero también extrañamente tranquila, como si un instinto más profundo hubiera salido a la luz para guiarla a través del caos. Se concentró en cada respiración, cada contracción, cada parpadeo de movimiento dentro de ella. Cuando el médico explicó que, debido a la posición de los bebés, necesitaba una cesárea de emergencia, su estómago se apretó con miedo, pero asintió. No le importaba el dolor o la cicatriz que llevaría por el resto de su vida, solo le importaba que sus hijas sobrevivieran. La sala de operaciones era fría, brillante y estéril. Emma yacía en la mesa. Su corazón palpitaba mientras el anestesiólogo murmuraba palabras tranquilizadoras, y su madre le acariciaba el cabello con dedos temblorosos. El tiempo se volvió extraño, estirándose y colapsando a la vez. No podía ver lo que los médicos estaban haciendo, pero sintió presión, tirones, movimiento, y escuchó sus instrucciones en voz baja. Por un momento temió que algo saliera mal, pero luego, de repente, un pequeño llanto perforó el aire. Un único y agudo gemido, suave y feroz al mismo tiempo, el primer sonido que una de sus hijas había hecho. Emma jadeó. Las lágrimas le resbalaron por las sienes y susurró: «Mi bebé, esa es mi bebé». Otro llanto siguió casi de inmediato, luego otro. 3 voces distintas, 3 declaraciones de vida frágiles. Su corazón sintió que se abría de nuevo, pero esta vez no por dolor, por asombro, asombro crudo y abrumador.
Aún no podía verlos completamente, pero los escuchó. Respiró con ellos. Los sintió en cada parte de ella. Las enfermeras trabajaron rápidamente, revisando sus signos vitales, envolviéndolas en pequeñas mantas y finalmente acercando a cada niña lo suficiente para que Emma la viera. Eran tan pequeñas, increíblemente pequeñas, sus rasgos delicados y perfectos. Las tres tenían mechones de cabello castaño suave y grandes ojos azules que parpadeaban lentamente bajo la luz intensa. Emma extendió su mano temblorosa y tocó el pie de la primera bebé que le trajeron. Sintió calor, suavidad, vida. Su aliento se atascó. Sus ojos se llenaron y susurró, «Hola, mi amor». Hizo lo mismo con las dos siguientes, susurrando sus nombres en su corazón, aunque aún no los había pronunciado en voz alta. Claire, Ellie, Hazel. Sintió una sensación casi sagrada de reconocimiento al mirar cada rostro, como si los hubiera conocido toda su vida, como si siempre hubieran sido parte de su alma. La recuperación fue dolorosa. La incisión le ardía con cada movimiento, y el agotamiento se instaló en sus huesos. Pero nada se comparó con el momento en que las enfermeras le colocaron a las tres bebés en los brazos a la vez. Estaba apoyada en almohadas, todavía débil, pero cuando las niñas se acurrucaron contra su pecho, cálidas, pequeñas, respirando suavemente, sintió una fuerza que no sabía que poseía. Sus cabezas descansaban contra su piel, sus dedos se curvaban como delicados zarcillos, sus cuerpos subían y bajaban con respiraciones somnolientas. Por primera vez desde aquella horrible noche en el ático, Emma se sintió verdaderamente completa. Miró a sus hijas, memorizando sus rostros, una con un pequeño remolino de cabello en la frente, otra con ojos un poco más alerta, la tercera con una leve marca de nacimiento cerca de su oreja izquierda. Eran idénticas y, sin embargo, únicas. Eran un milagro tallado en tres pequeños cuerpos. Pero la maternidad comenzó implacablemente rápido. En cuestión de horas, estaba alimentando a un bebé mientras dos lloraban. Luego cambiaba, luego los calmaba, y de alguna manera los consolaba a los tres a la vez. Las enfermeras ayudaron, sus padres ayudaron, pero Emma insistió en hacer todo lo que pudo ella misma. Quería que sus hijas conocieran su toque, sintieran su calor, reconocieran su voz por encima de todas las demás. Cuando las enfermeras se los llevaban para pruebas rutinarias, su corazón se retorcía dolorosamente y contaba los minutos hasta que cada una regresaba a sus brazos. El sueño se convirtió en un lujo que ya no recordaba. Le dolía el cuerpo por la cirugía, le temblaban los brazos de sostener tanta vida frágil, y las lágrimas le picaban los ojos cada vez que se preguntaba si era suficiente. Pero cada vez que se inclinaba sobre sus Moisés y veía tres pares de ojos azules parpadeando hacia ella, algo feroz se desataba dentro de su pecho, un fuego materno, firme e inquebrantable. Una noche, unos días después de dar a luz, Emma finalmente se encontró sola con sus hijas, mientras el ala del hospital se quedaba en silencio. Una suave luz de lámpara llenaba la habitación. Acercó sus Moisés, metiendo las manos dentro para que cada niña pudiera sujetarse a uno de sus dedos. Apretaron instintivamente, pequeñas manos agarrando su piel con sorprendente fuerza. Emma soltó una risa temblorosa. Su garganta se apretó de emoción. «Están a salvo», susurró. «Les prometo que están a salvo. Y yo estoy aquí. Siempre aquí». Las niñas hicieron suaves arrullos en respuesta. Y por primera vez desde que dejó el apartamento de Liam,
Todos esos meses atrás, Emma no sintió miedo al futuro. Solo determinación. Solo amor. Solo una sensación de tranquila certeza de que, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, los superaría por sus hijas. Esa noche se quedó despierta más tiempo del que debería, observando el ascenso y descenso constante de sus pechos, escuchando la tranquila armonía de su respiración. Y mientras el amanecer pintaba el cielo exterior en suaves tonos lavanda y oro, Emma supo que su vida había cambiado para siempre. No por el dolor, no por la pérdida, sino por 3 pequeños milagros que ya habían capturado cada pedacito de su corazón. Capítulo 4. El caos y la cuidadora solitaria. Un hogar lleno de amor y desafíos. Los primeros meses de Emma en casa con las trillizas fueron un torbellino de noches sin dormir, biberones alineados como pequeños soldados en la encimera de la cocina y una mezcla constante y abrumadora de agotamiento y gratitud. Las niñas necesitaban alimentarse cada 2 horas, y dado que rara vez sincronizaban sus horarios, Emma a menudo dormía en fragmentos de 10 minutos que la dejaban funcionando más por instinto que por energía. Aún así, se movía por cada día con una extraña y tranquila determinación, impulsada por un amor tan absorbente que eclipsaba el dolor constante en su espalda y la pesadez debajo de sus ojos. Sus padres la apoyaron en todo lo que pudieron, pero Emma insistió en ser ella quien sostuviera a sus hijas, las calmara y las acunara para dormir. Se decía a sí misma que no estaba sola, pero la maternidad, especialmente la maternidad de 3, tenía una forma de hacer que incluso una habitación llena de gente se sintiera como una isla. Lentamente, aprendió el delicado ritmo de cuidar a 3 bebés a la vez. Claire prefería estar bien envuelta y se quejaba a menos que su manta estuviera perfectamente colocada. A Ellie le gustaba dormir sobre el pecho de su madre, con las pequeñas manos acurrucadas bajo la barbilla. Hazel era la observadora tranquila, mirando a Emma con ojos azules profundos que parecían estudiar cada movimiento. Emma memorizó sus llantos, uno agudo, otro tembloroso, otro bajo e insistente, y cómo responder a ellos sin dudar. Llevaba diarios llenos de horarios, pesos, cantidades de alimentación y pequeñas notas sobre sus personalidades a medida que comenzaban a aparecer. Por la noche, cuando las 3 finalmente dormían, se sentaba entre sus cunas, escuchando su respiración, obteniendo consuelo del sonido incluso mientras su cuerpo pedía a gritos descansar. El dinero se convirtió en una preocupación constante. Los pañales desaparecían más rápido de lo que podía comprarlos. La leche de fórmula era cara, y los chequeos médicos para trillizas prematuras eran frecuentes. Aceptó trabajos remotos, escribiendo, editando, cualquier cosa que pudiera hacer con una mano mientras balanceaba a un bebé en la otra. A veces escribía mientras 2 niñas dormían en su regazo, y una se acurrucaba en su hombro. Otras veces trabajaba hasta altas horas de la noche, luchando contra el agotamiento que le borraba la vista. Sus padres le ofrecieron ayuda financiera, pero Emma rechazó cualquier cosa más allá del apoyo básico, decidida a construir la estabilidad por su cuenta. No quería que la ausencia de Liam definiera sus vidas, ni quería que la caridad llenara el espacio que él había dejado atrás. A medida que pasaban los meses, las niñas se hicieron más fuertes. Comenzaron a sentarse, a reír, a buscar juguetes y a jugar entre ellas de maneras que derretían el corazón de Emma. Compartían un vínculo instintivo. Cuando una lloraba, las otras 2 giraban la cabeza. Cuando una reía, las otras la seguían. Verlas interactuar se sentía como presenciar algo mágico.
un universo de conexión que existía solo entre ellas. Emma a menudo se sentaba en el suelo y dejaba que las niñas gatearan sobre ella, sus pequeños dedos tirando de su camisa, sus ojos brillantes observándola con una confianza que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Aún así, había momentos en que la soledad la envolvía como una manta fría. Noches en las que se sentaba en el sofá con un bebé en cada brazo y otro llorando en una cuna, y sentía que su fuerza flaqueaba. Había noches en las que observaba a otras familias a través de sus ventanas, padres cenando, parejas empujando cochecitos juntos, y se preguntaba si alguna vez tendría ese tipo de estabilidad. El recuerdo de las últimas palabras de Liam la perseguía durante esas horas de tranquilidad, resonando por las paredes de su mente hasta que se obligaba a silenciarlo mirando a sus hijas, recordándose a sí misma que las había elegido de todo corazón. El punto de inflexión llegó inesperadamente durante una de sus visitas pediátricas rutinarias. La doctora, una mujer mayor con manos amables y ojos cálidos, examinó a cada niña con movimientos expertos. Después de revisar sus pulmones, medir su longitud y pesarlas 2 veces para asegurarse, levantó la mirada hacia Emma. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo. Emma parpadeó sorprendida, no acostumbrada a recibir elogios por algo que se sentía como pura supervivencia. «De verdad lo estás», continuó la doctora. «Las trillizas son difíciles, las trillizas prematuras aún más. Algunas madres se agotan, algunas se derrumban, algunas se van. Pero tus niñas están prosperando. Eso significa que estás cargando más de lo que te corresponde, y lo estás haciendo maravillosamente». Emma sintió que su garganta se apretaba. Asintió, tragándose las lágrimas que no quería derramar en el consultorio de un médico. La validación perforó algo dentro de ella, algo que no sabía que necesitaba curación. Por primera vez en meses, se sintió vista no como una madre luchadora, sino como una madre fuerte. De vuelta en casa, se movió por su día de manera diferente, con un poco más de confianza en sus pasos y un poco más de luz en su pecho. Ponía música mientras alimentaba a las niñas, bailaba por la sala de estar, teniéndolas en brazos. Reía libremente cuando ellas se reían de sus expresiones exageradas. Su agotamiento no desapareció, pero se hizo más fácil de soportar. A medida que las trillizas se acercaban al año, Emma comenzó a salir más. Paseos cortos por el parque local, de cangas de Onis, visitas al mercado local, tardes en el centro comunitario, donde se reunían otros padres. La gente a menudo miraba el cochecito triple, susurrando admiración o curiosidad, y algunos ofrecían ayuda para llevar bolsas o abrir puertas. Emma siempre aceptaba la amabilidad, pero mantenía su corazón protegido. No estaba lista para dejar entrar a nuevas personas profundamente. Todo su mundo giraba en torno a 3 pequeñas niñas, y no estaba dispuesta a compartir ese mundo a la ligera. Pero la vida a menudo tiene sus propios planes, que se desarrollan de maneras que sorprenden incluso a los corazones más fuertes. Y mientras Emma se establecía en una rutina frágil pero constante, creyendo que había sellado cada grieta por la que su pasado podría volver a colarse en su vida, el destino preparó silenciosamente un momento que pronto abriría todo lo que ella creía haber cerrado. Reconciliación lenta. La semilla de la confianza. Emma intentó fingir que el encuentro no la había sacudido, pero la verdad la siguió a casa como una sombra. Alimentó a las niñas, jugó con ellas, les leyó cuentos, pero cada momento de tranquilidad estaba lleno del recuerdo de Liam arrodillado en la nieve,
con los ojos muy abiertos y rotos, mirando a las niñas que no sabía que existían. Sus emociones giraban como una tormenta de la que no podía escapar. La ira se enredaba con algo más suave, algo peligroso, algo que no quería examinar de cerca. Se dijo a sí misma que no le importaba si él se arrepentía de algo. Se dijo a sí misma que no lo quería involucrado. Se dijo a sí misma que él no merecía conocerlas, y mucho menos estar cerca de ellas. Pero su corazón, traicionero y cansado, llevaba la imagen de Ellie extendiendo la mano hacia él, y la forma en que casi se desmorona bajo el peso de ese gesto inocente. A la mañana siguiente, Emma salió y encontró un pequeño paquete en su puerta, sin nota, sin firma, solo una caja envuelta de forma sencilla. Dentro había 3 juegos de mitones de invierno, hechos a mano, con diminutas iniciales bordadas. C.E.H. Junto a ellos había un modesto sobre que contenía una tarjeta de regalo para la tienda de comestibles local. No era lujoso, no era ostentoso, nada que pudiera interpretarse como un intento de comprar el perdón. Simplemente útil, considerado, ofrecido en silencio. No necesitaba adivinar quién lo había dejado. Por un largo momento, se quedó en la puerta, con las manos temblando levemente mientras miraba los regalos, insegura de si sentirse conmovida o enfadada. Sus intentos continuaron, suavemente al principio, casi con cautela. No se presentó en persona, no forzó la conversación, no se metió en sus vidas. En cambio, aparecía en los límites de sus días, siempre lo suficientemente cerca para mostrar intención, nunca lo suficientemente cerca para exigir reconocimiento. Lo vislumbraba al otro lado del parque, sentado en un banco lejano mientras las niñas jugaban, manteniendo su distancia, pero sin apartar la vista de ellas. En la tienda de comestibles, una cajera le comentó una vez en voz baja que alguien había pagado su compra por adelantado. Lo mismo sucedió en la farmacia una semana después. Emma se sintió en conflicto, la gratitud mezclada con el resentimiento, y cada gesto amable tiraba de partes de ella que había tapiado cuidadosamente. Una tarde de nieve, lo encontró paleando la entrada de la casa de sus padres. No llevaba un abrigo elegante, solo una chaqueta sencilla, el cabello cubierto de nieve, el aliento formando nubes en el aire frío mientras trabajaba. Ella salió al porche, con los brazos cruzados, el corazón latiéndole por razones que no quería nombrar. Cuando él levantó la vista y la vio, se congeló como un adolescente culpable, atrapado haciendo algo prohibido. «No estaba tratando de molestarte», dijo, con voz áspera. «A tu padre le ha estado doliendo la espalda. Pensé que podría ayudar». Emma dudó, dividida entre la admiración y el viejo instinto de protegerse. «No tenías que hacerlo, lo sé», respondió Liam. «Por eso quería hacerlo». Ella no respondió, pero no lo ahuyentó, y solo eso se sintió como un cambio. Las niñas fueron las primeras a entender el puente entre ellos. Los niños no tenían memoria de portazos o palabras duras. Todo lo que reconocían era la presencia. Una mañana, cuando Emma luchaba por levantar el cochecito triple sobre un bordillo helado, Liam apareció a su lado sin previo aviso. No dijo nada al principio. Simplemente tomó la parte delantera del cochecito, levantándolo suavemente, asegurándose de que ninguna de las niñas se sacudiera. Claire le chilló. Hazel aplaudió con las manos, y Ellie extendió la mano de nuevo, como si lo recordara de aquel primer encuentro. El corazón de Emma se encogió dolorosamente ante la vista. Liam parecía estar luchando contra las lágrimas de nuevo, pero se mantuvo firme mientras decía: «¿Te importa si camino contigo un rato?»
Cada parte de ella quería decir que no. Cada parte de ella estaba aterrorizada de decir que sí. Pero las niñas ya le estaban sonriendo, y su determinación se debilitó lo suficiente como para que ella asintiera una vez. Solo por un paseo corto. Caminaron en silencio al principio. Los únicos sonidos eran el crujido de la nieve bajo sus botas y el suave balbuceo de las niñas. Liam no intentó llenar el silencio. No la bombardeó con disculpas. No intentó acercarse a ellas ni a ella. Simplemente caminó a su lado, acompasando su ritmo, mirando a las niñas con una mezcla de asombro y angustia. Después de varios minutos, finalmente habló. Emma, no espero el perdón. Ni siquiera espero una oportunidad. Solo necesito que sepas que lo estoy intentando. Sé que no puedo deshacer lo que dije. Sé que lamentaré ese momento por el resto de mi vida. Pero quiero ser alguien que ya no huya. Su voz se quebró en la última palabra. Emma sintió que algo se movía en su pecho. No perdón. Todavía no. Sino un aflojamiento del nudo apretado que había llevado durante tanto tiempo. No sé lo que quieres de mí, dijo en voz baja. Quiero estar en sus vidas, admitió. De cualquier manera que me permitas, quiero ganarme tu confianza, aunque lleve años. Y si algún día me dejas, quiero conocerte de nuevo, no como era antes, no apresurado, no descuidado. Quiero conocerte como debería haberlo hecho desde el principio. El aliento de Emma tembló mientras miraba al frente, incapaz de mirarlo. La verdad era pesada y dolorosa. Lo había extrañado una vez, profundamente. Lo había amado una vez, dolorosamente. Y ahora, viéndolo roto, cambiando y esforzándose, no sabía qué sentir. Estás diciendo cosas que son fáciles de decir ahora, susurró. Pero no estuviste allí cuando estaba aterrorizada, cuando no podía pagar la fórmula, cuando no podía dormir. Lo sé, dijo Liam suavemente, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo. Ella se giró entonces, finalmente encontrándose con sus ojos, y lo que vio allí la sobresaltó. No era encanto, no era derecho, no era orgullo. Era vulnerabilidad, cruda y desprotegida, y algo que se parecía mucho a la devoción. Vamos a ver, dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se alejó, sintiendo que esta era solo la primera conversación de muchas. Sí, la elección de la familia. Emma intentó fingir que el encuentro no la había sacudido, pero la verdad la siguió a casa como una sombra. El regalo silencioso de Liam con los mitones bordados y las compras pagadas por adelantado continuaron. Ella se sintió dividida. La gratitud se mezclaba con el resentimiento, y cada gesto amable tiraba de partes de ella que había tapiado cuidadosamente. Un día, lo encontró paleando la entrada de la casa de sus padres. «¿Tu padre tiene dolor de espalda?», dijo Liam, su voz áspera. Pensé que podría ayudar. Ella no lo envió lejos, y ese solo hecho se sintió como un cambio. Las niñas fueron las primeras en cerrar la brecha. Una mañana, cuando Emma luchaba por levantar el cochecito triple sobre un bordillo helado, Liam apareció a su lado sin previo aviso. Simplemente tomó la parte delantera del cochecito, levantándolo suavemente. Claire chilló, Hazel aplaudió, y Ellie extendió la mano hacia él. «¿Te importa si camino contigo un rato?», Emma asintió. Caminaron en silencio al principio. «Emma, no espero el perdón», dijo Liam. «Solo necesito que sepas que lo estoy intentando. Sé que no puedo deshacer lo que dije». «Lo sé», dijo Emma. «Lo recuerdo todo». «Ojalá no lo hicieras», susurró él. «Pero sé que desear no cambia nada. Todo lo que puedo hacer ahora es mostrarles quién estoy tratando de ser». Con el tiempo, Liam se deslizó cautelosamente en su rutina.
Se ofrecía como voluntario en el centro comunitario. Se sentaba en el banco lejano del parque mientras las niñas jugaban. No merodeaba, sino que se mantenía a una distancia respetuosa, organizando juguetes o limpiando derrames. Las niñas siempre lo notaban. Claire gateaba hacia él. Ellie levantaba los brazos para que la cargara, y Hazel mantenía sus ojos fijos en él con una curiosidad estudiosa. Él nunca se quejó. Parecía casi agradecido por la carga. Una mañana en el centro, Claire resbaló y se golpeó la cabeza. El sonido de su llanto cortó el aire. Emma se lanzó hacia adelante, pero Liam ya estaba allí. La levantó en brazos, murmurando tranquilizadores consuelos. Claire se apretó contra su cuello, sollozando suavemente. Emma esperaba que Claire se acercara inmediatamente a ella, pero la niña mantuvo los brazos cerrados alrededor de Liam, acurrucándose más profundamente en su hombro. «¿Se siente segura contigo?», susurró Emma. El rostro de Liam se quebró por la emoción. Él sostuvo a Claire un poco más fuerte. En ese momento, Emma se dio cuenta de que la confianza de su hija no se basaba en nada que él hubiera hecho en el pasado, sino en la persona en la que se estaba convirtiendo en ese mismo momento. Poco a poco, Emma comenzó a dejarlo entrar. Ya no era una obligación, sino una tranquila y tentativa voluntad de compartir espacio con él. Una tarde, ella lo invitó a la casa de sus padres para tomar el té. «Quiero merecerlas», rompió Liam el silencio. «Ellas ya creen que sí», dijo Emma. «No saben lo que hiciste». «Yo sí lo sé», susurró él. «Ojalá no lo supieras». Emma bebió su té, su corazón lleno de preguntas. «Nunca pensé que estarías aquí. Nunca pensé que merecía estarlo», respondió él. La verdad era pesada. Emma lo había amado una vez, dolorosamente. Y ahora, viéndolo roto, cambiando y esforzándose, sabía que no podía ignorar lo que se estaba desarrollando. Sus hijas no solo lo amaban, lo necesitaban. Un día, en el parque, Hazel se cayó y se lastimó. El miedo en el rostro de Liam era crudo y desprotegido. La sostuvo con tanta fuerza que su temblor se sintió auténtico. Esa noche, en la tranquila sala de estar de sus padres, Emma se sentó junto a él. «Cuando Hazel se cayó, sentí que perdía mi oportunidad de protegerla», dijo Liam, con voz gruesa por el arrepentimiento. «Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero pasar todos los días ganando el derecho a estar en sus vidas. Y si me dejas, también en la tuya». «Me hiciste daño», dijo Emma suavemente. «Me hiciste daño de una manera de la que no creí que me recuperaría. Y no puedo fingir que el pasado no sucedió». «No te lo pediría», asintió él. «Pero...» Emma exhaló lentamente, mirando a sus hijas que jugaban en un rincón. «Ellas te aman, te buscan, y ya no puedo ignorarlo». «¿Y tú?», preguntó Liam. «¿Me buscas a mí?». Emma cerró los ojos, dejando que la verdad se elevara a través de los miedos que había enterrado. Recordó la puerta cerrada, el dolor, la soledad. Pero también recordó la forma en que él cargó a Hazel en la nieve, los regalos silenciosos, la risa que trajo a la vida de las niñas. Cuando abrió los ojos, su voz era firme. «No sé a dónde va esto. No sé cómo reconstruir algo que se rompió tan profundamente, pero ya no tengo miedo de intentarlo». Liam se acercó lentamente. Cuando sus dedos rozaron los suyos, ella no se movió. Sus manos se entrelazaron de una manera que se sintió tentativa, frágil, pero real. Hazel se acercó, colocando su pequeña mano sobre las unidas como si sellara el momento con su propia aprobación silenciosa. Emma miró a sus hijas, luego al hombre a su lado. No sintió el peso del pasado, sino la promesa de algo nuevo, algo reconstruido a partir de la verdad, en lugar de la ilusión. No era el final de su historia.
era el comienzo de la vida que pensó que había perdido. Una vida donde el amor no llegaba en arrebatos de perfección, sino en pequeños y constantes actos de elegirse una y otra vez. Z. La prueba del tiempo. Construyendo un hogar. El invierno dio paso a una primavera suave en Cangas de Onís, y con ella ya llegó un cambio gradual en la dinámica de Emma y Liam. La cautela de Emma no desapareció, pero se transformó en una vigilancia tranquila, basada en la confianza ganada día a día. Liam había demostrado que su presencia no era una fase ni una compensación, sino un compromiso. No se apresuró a mudarse. En cambio, pasó de ser un visitante diario a ser una parte esencial de la logística del hogar. Estaba allí a las 6 de la mañana para ayudar con el primer turno de biberones y se quedaba hasta después de la cena, asumiendo sin preguntar la limpieza caótica que conllevaba alimentar a 3 niñas de año y medio. Fue Emma quien dio el siguiente gran paso. Una noche, mientras empacaba la bolsa de Liam para que volviera a su apartamento, se detuvo. «Es ridículo», dijo, sin mirarlo. «Estás aquí 10 horas al día. Tu casa está a 1 hora en coche. Hay una habitación de invitados que tu madre ya llenó con cajas de donaciones». Liam esperó, sabiendo que la siguiente frase era un regalo que no podía presionar. «Podrías quedarte aquí», continuó Emma, su voz baja y cautelosa. «No como una pareja, como cohabitantes de las trillizas, por las niñas». Los ojos de Liam se llenaron de una emoción cruda. No preguntó si era un error. No prometió nada extravagante. «Lo haré», dijo con voz ronca, «con una condición, que nunca me pidas que me vaya por miedo. Si me tengo que ir, será porque lo hemos hablado y lo hemos decidido juntos». «Trato hecho», dijo Emma, y por primera vez la palabra trato se sintió segura, no como un contrato legal, sino como un pacto de 2 personas que habían aprendido el verdadero valor de una promesa. La convivencia fue un torbellino de amor y caos. Liam, el CEO que solía delegar tareas, ahora se encontraba en el corazón del front-end de la paternidad, cambiando pañales, montando sillas de coche y aprendiendo a distinguir los matices del llanto de Claire, agudo por hambre, de los de Hazel, grave por sueño. El cambio más grande fue en su trabajo. Cabrera Desarrollos ya no existía en su vida. En su lugar estaba su pequeña y ambiciosa startup, Integridad Tech. El trabajo era más difícil, los ingresos más bajos, pero la satisfacción era real. La noche que aseguró su primer gran contrato, no lo celebró con champán y una cena elegante, sino con una pizza familiar en el suelo y el suave peso de Ellie dormida en su pecho. Y tonto. La última ofensiva. Y el regreso de los Velasco. Pero la paz de Cangas de Onís fue frágil. 3 meses después de mudarse, el pasado lanzó su última ofensiva. Una mañana, el teléfono de Liam sonó, mostrando el identificador de llamadas de su antigua abogada de la familia Velasco. Su padre, don Eduardo Velasco, exigía una reunión inmediata. Liam y Emma volaron a Madrid juntos ese mismo día, dejando a las niñas al cuidado de los padres de Emma. Por primera vez, Emma no fue arrastrada. Estaba allí por elección, como igual. Don Eduardo y doña Luisa Velasco estaban esperando en la antigua sala de juntas, el mismo lugar donde habían destruido la vida de Emma años atrás. No había calidez, solo juicio y una elegancia cortante. «Hemos sido pacientes, Nicolás», comenzó don Eduardo, su voz resonando con autoridad. «Hemos tolerado tu rabieta, pero ahora estás comprometiendo el apellido. Tu startup
está utilizando patentes que son propiedad indirecta de Velasco Global. Eso es falso, respondió Liam, tranquilo. No, es legal, intervino doña Luisa, con una sonrisa helada. Tuviste acceso a nuestra propiedad intelectual durante años. Hemos congelado tu cuenta bancaria y estamos solicitando una orden judicial para detener tu operación por infracción de derechos de autor. Es el precio de tu insubordinación. La jugada era maestra. No lo demandaban por el dinero, sino por la propiedad intelectual para obligarlo a volver al redil, o perdería todo lo que había construido. Perdería todo lo que ya. Y por el bien de las niñas, continuó don Eduardo, con un tono falsamente compasivo. Hemos abierto un fondo fiduciario para ellas. Lo controlaremos, por supuesto. A menos que, por supuesto, vuelvas a Madrid y te concentres en tu futuro real. Es el momento de ser un hombre, Nicolás. Emma, que había permanecido en silencio, sintió la vieja ira hervir. Pero en lugar de explotar, sintió la calma. Miró a Liam. Él no estaba temblando. Estaba firme. No es un ultimátum, padre, dijo Liam, con la voz templada. Es un error de cálculo. Liam sacó su propio archivo. Hace 6 meses, reescribí el código central de Integridad Tech. Utiliza un lenguaje de código abierto de propiedad pública, completamente distinto a cualquier cosa que Velasco Global haya tocado. Sus abogados pueden demandar. Perderán. Y la publicidad que obtendrán será la prueba de que están tratando de destruir una empresa pequeña y ética por pura venganza personal. En cuanto al fondo fiduciario, continuó Liam, no necesitamos su caridad. Pero si quieren ayudar a sus nietas, pueden comenzar disculpándose con su madre por el daño que le causaron y pidiendo permiso para conocer a las niñas, sin agendas ni condiciones. El silencio que siguió fue atronador. Los Velasco no estaban acostumbrados a que los trataran como a suplicantes. Por primera vez, se enfrentaron a un hombre que había renunciado al oro por algo más fuerte que ellos. «Esta reunión ha terminado», dijo Liam, poniéndose de pie. «Si vuelven a interferir con mi trabajo o con mi familia, la próxima conversación será entre nuestros abogados, y esta vez será pública». Salieron, dejando a sus padres sentados entre los muros de su imperio, solos y derrotados. ¿Crees que Liam debería haber perdonado a sus padres y aceptado la ayuda financiera para las niñas? ¿O su corte radical era necesario para proteger la integridad de su nueva familia? Comenta tu opinión. Iquies. El compromiso en la cumbre de vuelta en Cangas de Onís, la batalla de Madrid, se sintió como un eco distante. La victoria de Liam no fue financiera, sino moral. Integridad Tech prosperó, atrayendo inversores que valoraban la honestidad que los Velasco habían despreciado. 6 meses después, en el segundo aniversario de su shock en el ático, Liam organizó un picnic para los 4 en la cima de una colina con vistas a los picos de Europa. Las niñas, ahora caminando con paso firme, correteaban entre las flores silvestres. Después de que Claire, Ellie y Hazel se durmieran para su siesta en una manta, Liam se giró hacia Emma. «¿Te acuerdas de la última vez que estuvimos en una cumbre?», preguntó, refiriéndose a su antiguo penthouse. «Yo era un niño que intentaba impresionar. Pensaba que la cima del mundo era esa oficina». Emma sonrió. Y descubrimos que no era más que un castillo de naipes. Liam sacó una pequeña caja de madera que había tallado él mismo. Dentro no había un diamante. Había 3 anillos simples y entrelazados, hechos de oro blanco. «Clara», dijo, con la voz llena de toda la sinceridad que le había costado una vida encontrar. «Me dijiste una vez que tenías miedo. De la soledad, del futuro. Yo te prometo esto. La soledad terminó. Te elijo a ti, no por conveniencia,
sino por convicción. Te amo porque me hiciste ver lo que era el amor real. Quiero casarme contigo. Quiero que formemos un equipo, no para impresionar a nadie, sino para ser inexpugnables. Emma se llevó una mano a la boca, conmovida por la sencillez y la profundidad de su propuesta. Sí, Nicolás, susurró. Sí, me casaré contigo, en la cumbre, en la cima de nuestra propia montaña. Sí, el comienzo de la vida inexpugnable. La boda fue 6 meses después, en una pequeña ermita de piedra en el corazón de Asturias, con vistas a la naturaleza salvaje que se había convertido en su hogar. Los invitados eran pocos: los padres de Emma, Javier, socio de Liam, y Carmen, la supervisora de la clínica. Leo fue el centro de todo. Llevaba su primer traje diminuto y de la mano de Claire caminó por el pasillo. El momento más conmovedor llegó cuando el sacerdote preguntó por los anillos. Claire, Ellie y Hazel se acercaron, y cada una de ellas le entregó a Emma y a Nicholas un anillo entrelazado. No era solo una pareja casándose, era una familia que se unía. Esa noche, bailando en el jardín bajo las estrellas, miró a Nicolás, luego a sus 3 hijas durmiendo en la casa, y se dio cuenta de la verdad. No solo había recuperado a su hombre, había recuperado una vida que era más rica de lo que el dinero de los Velasco jamás podría haber comprado. Su final feliz no fue la perfección, fue la integridad. Si te conmovió esta historia de un hombre que eligió la verdad sobre la fortuna, dale, me gusta y compártela. Y suscríbete para ver cómo esta familia inexpugnable construye su vida.